Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar desde ya con la primera clase en sí. Vamos a ir viendo algunos elementos básicos en cuestión de saludos el día de hoy. Luego vamos a ir avanzando a la parte de fonética posteriormente. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase. Bien. En cuestión de el idioma japonés, es necesario ser conscientes de que es un idioma muy distinto en cuestión de escritura respecto al idioma español, ¿no? Como sabrán, el idioma japonés se escribe de modo distinto. Se utilizan dos silabarios y los kanji, los famosos kanji que seguramente habrán escuchado varios de ustedes. Estos dos silabarios son hiragana, uno, y katakana el otro. Son estos dos que ven aquí. Este carácter que ven acá, que estoy encerrando, vendría siendo la vocal A del silabario hiragana. En cambio, esta otra sílaba que están viendo aquí y que probablemente la han visto muchas veces porque la tienden a poner como una sonrisita, ¿no? Y la ponen en muchas redes sociales, en Twitter, en Instagram y muchas de esas redes sociales. En realidad es una sílaba. Esta sílaba que ven aquí es la sílaba tsu. Entonces, es una sílaba japonesa que forma parte del silabario katakana. Bien, luego vamos a ver bien por qué se les llama silabarios. ¿Ok? Pero por ahora, quedémonos con que existen dos silabarios que tienen una función específica. Este otro, este otro elemento que ven aquí, el primero, es un kanji. Este es el kanji. Este kanji se lee Sakura. Yo sé que varios de ustedes también saben que son Sakura. Y como verán, los tres elementos se componen, se unen y son de cierta forma, es más, de igual forma, necesarios para la comprensión, para la buena escritura y la buena lectura del idioma japonés. Nosotros durante todo el curso vamos a prestarle mucha atención al primer silabario hiragana. Posteriormente encontraremos también el segundo silabario katakana y veremos una que otra vez algunos kanji del nivel N5 de japonés. Entonces vamos a intentar complementar de alguna forma la parte básica de escritura del idioma, así que vamos a irlos viendo poco a poco. ¿Ok? Esta es la parte de la escritura. Solamente es una parte global de introducción para que sepan bien de qué trata. Ahora, no sé si aquí alguno de ustedes ya sabe escribir hiragana, katakana. Algunos me dijo ahí en su presentación que ya sabía. Yo, Ujú. Mauren, ¿quién más? yo, Ana-san, ajá, perfecto. Paulina, muy bien. Entonces, varios de ustedes ya conocen, ¿no? Y habrán visto los silabarios. Cuando lleguemos a la parte de la escritura, nos vamos realmente a parar un poco allí. Vamos a ir estudiando carácter por carácter, sílaba por sílaba, ejemplos, práctica y demás. Así que van a tener modo de reforzar ese aprendizaje que seguramente han hecho, ¿no? En otro momento. Lo van a tener modo de aplicar también, porque tenemos varias lecturas en clase, de hecho. Bien. Vamos a dejar un poco esta información allí entre paréntesis y vamos a centrarnos ahora en la parte de fonética, ¿vale? Al momento de estudiar un nuevo idioma, hay que prestarle mucha atención a la variación fonética. No es solamente saber que el idioma se escribe distinto y que hay palabras nuevas, sino también prestarle mucha atención al pronunciar bien esas palabras nuevas, esos sonidos nuevos que tenemos que aprender. Entonces, en ese contexto, tenemos que ver aquí que en japonés existen lo que son sonidos puros, sonidos impuros, sonidos de origen extranjero y sílabas contraídas que originan un nuevo sonido. Vamos a empezar tomando como ejemplo el silabario hiragana, que es una de las partes que tenemos aquí, solamente para prestarle atención a la fonética. Luego, en el momento determinado que veamos la escritura, vamos a volver a encontrar hiragana y lo vamos a ver muy a fondo. Pero ahora lo tomamos como ejemplo para explicar esta parte fonética. Aquí tenemos lo que se consideran sonidos puros del japonés. ¿Y qué quiere decir puro? Quiere decir que es un sonido originario del idioma. Es un sonido que sí existió en un inicio en el idioma japonés.
Entonces, es un sonido que se representa con una sílaba que no tiene ninguna modificación diacrítica. Cuando yo digo modificación diacrítica, ¿ustedes qué entienden? Que Como no un se acento. cambió. Exacto, un acento. ¿Mm? Y en japonés, de por sí, el acento que veremos ahora en la diapositiva siguiente no es un acento con la misma función como son los acentos en español. Un acento en español, ¿qué hace? Si yo le quito el acento a la E de japonés, ¿cómo leo la palabra? Japonés. Mm. El acento iría a la sílaba del medio. No sería japonés, sino japonés. ¿Ok? No habría intensidad, no habría una, ¿cómo se dice? No, un realzar la última sílaba, porque ya no está el acento. El acento en español lo utilizamos para poner un énfasis en una cierta sílaba y decir que esa se lee con una intensidad mayor. ¿Ok? Esa es la función del acento en español. En japonés, no. No hay este tipo de situación, ¿no? El acento, por así decirlo, que en realidad no es un acento, sino que ya vamos a ver bien qué es, sirve para modificar la pronunciación de la consonante que forma parte de la sílaba, ¿ok? Puede endurecer la pronunciación o suavizarla, dependiendo de la sílaba en sí, ¿ok? Entonces no tiene un valor del todo eh, enfático, sino más bien es un valor fonético, ¿vale? Ya luego vamos a entrar a ver esta parte un poco más de lleno. Ahora, centrémonos en la primera situación, la parte de los sonidos puros del japonés. Los sonidos puros vendrían siendo estos que están aquí, en esta tabla. Bien, vamos a ir viendo todos y vamos a ver que la primera columna son las vocales. Las vocales en japonés tienen otro orden respecto al español. Tenemos A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Y este orden de las vocales, que es distinto, es el mismo orden que van a tener las columnas de sílabas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de silabarios, tiene un porqué eso. Porque nosotros, por ejemplo, en español utilizamos un abecedario. Y es porque nuestro idioma, las palabras de nuestro idioma se forman con letras, ¿no? Cada letra va formando un morfema. El morfema forma palabra y así sucesivamente. En japonés, las palabras se forman con sílabas. Entonces, una palabra se desglosa con sílabas. No vamos a dividirlo por letras, sino por sílabas. Entonces, por eso ellos utilizan silabarios, no utilizan abecedarios, como en nuestro idioma español. Esa es la diferencia y es por eso que se les llama así. Ahora, los silabarios en japonés van a empezar siempre con una columna, que son las vocales, y ya luego empiezan las columnas de sílabas. Entonces tenemos la primera columna, que es las vocales, son las vocales en ese orden, A, I, U, E, O, y posteriormente las columnas de sílabas van a seguir también ese orden, ¿no? Porque una sílaba en japonés se compone de consonante y vocal, y la vocal, el orden de las vocales va a ser el mismo orden que hemos aprendido en este momento. Entonces, por ejemplo, la primera columna es ka, ki, ku, ke, ko. ¿Vale? Hemos visto que es el mismo orden de vocales. ¿Y desu ka? Sí. ¿Sí? Hai. Bien. Ahora, la siguiente columna de sonido puro es la que voy a leer y aquí me gustaría que ustedes repitan después de mí. ¿Vale? Activen sus micrófonos y repitan después de mí. Sa, Sa, A, shi, shi, I, de nuevo, shi, 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 ok, su,
Su. Se, Se. so. So. Aquí ya sucede algo muy importante. El sonido tiene que ser como cuando callamos a alguien y decimos shh. Eso le añadimos una i, shi, shi. Moichido, una vez más. She. Sí. She. Hay alguien que lo hace muy fuerte. A ver, atentos, no es chi, esa es la sílaba de abajo. La sílaba de abajo es chi. Esta es shi, suave. Shi. Moichido, una vez más. She. Sí. Ok. Ahora sí, muy bien. Ay, y desne. Vamos a ver la siguiente sílaba, la siguiente columna. Ta, Ta. Ta. Chi. 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 tsu, Su. te, Te. to. To. Ok, y aquí pueden apagar sus micrófonos porque voy a explicarles algo rápidamente. Tenemos estas dos sílabas que estoy aquí encerrando. La sílaba shi y la sílaba chi. Como podrán notar, es un sonido bastante distinto uno y otro. ¿Ok? A primera escucha, capaz no lo notamos porque no es un rasgo diferenciante en español. ¿No? En español, capaz, no tenemos muchas palabras que incluyan este sonido sh, ¿vale? Por lo cual, si lo decimos sh o lo decimos ch, es igual para nosotros. En japonés es un rasgo diferenciante. Quiere decir que si yo una palabra la pronuncio shi, pero ahí está escrita la sílaba chi, va a ser un error de pronunciación. Y en muchos casos va a cambiar, además, el significado de la misma palabra. Entonces aquí habría que prestarle mucha atención a eso y habría que, bueno, yo los voy a estar constantemente corrigiendo, ¿no? Cuando hayan este tipo de situaciones, así que de mi parte van a tener mucha insistencia, ¿no? Hasta que ya vea que hayan podido asimilar por completo estas diferencias, ¿ok? Solamente para dejarles en claro que hay sonidos o, por ejemplo, pronunciaciones que en el idioma español dejamos pasar, entre comillas, en el sentido de que si yo la pronuncio de un modo u otro, no pasa nada, no cambia el significado de la palabra, todo el mundo me entiende. Ese tipo de sonidos en otros idiomas, como en japonés, sí son sonidos a los que hay que prestarles mucha atención en la pronunciación, porque si por ahí pronunciamos una cosa por otra, cambia por completo el significado de la palabra. ¿Vale? Entonces es necesario que tengan en cuenta eso. ¿De acuerdo? Sí. Ahí. Vamos a continuar. La siguiente sílaba y columna, na, Na. ni, Ni. nu, Nu. ne, Ne. no. No. Ahí. Siguiente columna, ha, Ha. hi, I. fu, Fu. he, He. ho. O. Y aquí pueden volver a apagar sus micros porque tengo otra explicación. Esta es una de las columnas de sílabas también complejas, porque en español tendemos muchísimo a, cuando tenemos que hacer una H aspirada, nosotros la decimos como una J. Decimos ja, ji, ju, je, jo. ¿Ok? Cada vez que tenemos que hacer una H aspirada. Y esto es un fenómeno natural de los hispanohablantes. Tendemos mucho a hacerlo. A no ser que hayamos, por ejemplo, visto desde muy pequeños capaz esta diferencia de fonética, capaz desde muy niños estudiamos inglés, por ejemplo, y ya sabemos, ¿no? Que la H aspirada no es del todo una J. Entonces aquí habría que un momento prestarle atención porque en japonés las H, la columna de H, como es la que acabamos de leer, es una H aspirada muy suave. Y en el caso específico de esta sílaba que voy a encerrar, ni siquiera es una H.
es algo intermedio entre F y H. Es por eso que decimos ha, hi, hu, he, ho. Repito la del medio. Hu, hu. No es hu, es hu. No se preocupen si no escuchan la diferencia. Ya la van a ir escuchando más adelante y van a ver cómo es distinta. Es un sonido que está intermedio, sin juntar mucho los labios, como haríamos al pronunciar la F, pero tampoco abriendo, separando mucho, como haríamos al hacer una H aspirada. Es algo aquí a mitad que hay que aprender a realizar. ¿Ok? Yo aconsejo hacer mitad y mitad de cada uno. Abrir los labios como hacer una H aspirada, ¿no? Y medio juntarlos, pero sin llegar a tocar. Entonces, primero hacemos ese jueguito, ¿no? Y ya luego sacamos el aire, como si estuviéramos haciendo un último respiro, por ejemplo, después de una pelea, ¿no? De esas de película, tatoe. Hu, prueben, intenten. Hu, hai, mochido. Hu, ok. De nuevo. Hu, hai, hu des. Hai. Aquí lamento mucho que mi conexión esté mal porque seguramente con el video tiendo mucho a acercar mucho la cámara a la boca para que vean bien cómo se pronuncia, así que el día viernes probablemente lo haga, ¿ok? Ahora no, porque no quiero que se vaya a arruinar la reunión, ¿vale? Vamos a ver la siguiente columna. Muy chido. Ma, 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 mi, mi, mu, mu, me, me, mo. mo. Hai. Vamos a continuar con la siguiente. Ya, ya, Ya. you, yo. yo, Ok. Aquí hay solo 3 sílabas en esta columna. Y la pronunciación correcta no es ya, you, yo. Ese es muy fuerte. Esta es suave. Ya. Muy chido. ya, Ya. You, you, yo. yo, Hai. So des. Penúltima columna. Ra, era, ri, Li. ru, ru, re, ro. Ok. Muy importante aquí. Muy importante aquí es que habría que intentar dejar la doble R que nos sale natural a nosotros hispanohablantes del español. Aquí no es ra, ri, ru, re, ro. Es una sola R. En el idioma japonés las palabras tienen una sola R. Entonces, ra, ri, ru, re, ro. ¿Vale? Y ellos la pronuncian tan veloz y tan suave, por así decirla, ¿no? Que a veces se confunde con la L. Y de allí viene el estereotipo que los asiáticos o japoneses no saben pronunciar la R, lo cual es una mentira y es un estereotipo bastante ofensivo en realidad. Ustedes que están estudiando el idioma sepan que el idioma japonés tiene sonido R, solo que hay un fenómeno fonético que cuando los japoneses hablan muy rápido, ¿ok? Esta R es que dentro de la boca se pronuncia en el mismo espacio donde uno pronuncia la L. Si ustedes hacen este juego a micrófono apagado y pronuncian R, la R, una R, y luego intentan pronunciar L, verán que la lengua solo cambia de, vamos a decir así, de posición, más no cambia a otro lugar del paladar. Se queda allí. Y esto es lo que sucede cuando se habla muy rápido en japonés y hay palabras con R, tanto que se habla rápido, pareciera que se cambia el sonido a L, pero no, es simplemente un fenómeno fonético que sucede muy a menudo a algunas personas. ¿Vale? Entonces, esto es porque el sonido es R, es muy suave, ¿no? No es R, como en español que vibra ahí la lengua con el paladar. ¿Sí me dejo entender? sí,
¿Sí? Yep. Ok, perfecto. Y vamos a ver la penúltima. Aquí hay dos sílabas. Tenemos wa Wa. y Wa. o. O. Exacto. Una es wa, ¿no? Wa. Y en cambio la otra no es wo, es o. Ujú. Entonces, sí, tiene la misma pronunciación que la vocal o. Es la misma, solo que esta es W-O en Romaji, porque forma parte de la columna de W. Y luego, una situación, y con esto ya los dejo, la parte de la fonética de introducción, es que en japonés el sonido N, que vendría siendo nuestra N, tal cual, es considerada una sílaba. Y es la única sílaba que está en una columna sin especificar. O sea, es como una sílaba extra, ¿vale? Y se lee sola, n, n, ya que es solamente la consonante sin la vocal. N, ay, sabes, ne. Ahora, yo les voy a ir dando detalles y, digamos, cosas que probablemente cuando estudiaron de niños se los dijeron en la escuela, pero se habrán olvidado con el pasar del tiempo, es normal. Yo les voy a ir recordando partes de elementos de gramática, de fonética, palabras capaz que se utilizan mucho en contexto de aprendizaje de idiomas, porque es necesario saber comunicar bien esta parte, ¿no? Al inicio, sobre todo, que vemos parte de fonética. Y empiezo ahora. Quiero que tengan en cuenta de que la palabra consonante es una palabra que tiene un significado de por sí. Consonante, ¿qué querrá decir según ustedes? A ver, quiero saber. Consonante, ¿qué querrá significar? ¿Que tiene algún sonido fuerte? Casi, ¿Un sonido abismal? ¿no? Vean bien la palabra ahí. Dividámosla. Consonante. Que tiene que unirse con una sílaba, entre comillas, sonante. Tiene que unirse con algo, exacto. A ver, una consonante sabemos que es la B, la C, la D, la F, no, pero como tal, si ustedes la pronuncian, B, F, S, no suena. ¿Cómo es que suena? ¿Cómo hacemos para que suene? Emita un sonido. Las juntamos con una vocal. Exacto. Entonces, la palabra consonante significa suena con. Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo de eso. La N se pronuncia N porque no tiene una vocal. Para que suene, le hace falta una vocal. ¿Vale? Entonces, tengan esto en presente porque les va a ayudar mucho, digamos, a entender el por qué llamamos ciertos elementos en idiomas, ciertos elementos con un cierto nombre. No está ahí puesto porque a alguien se le ocurrió, tiene un significado y que muchas veces ese significado nos ayuda a comprender mejor qué es lo que estamos estudiando. Entonces, sepan esto, ténganlo en cuenta. El día viernes que nos volvemos a conectar, vemos la segunda parte, la parte de sonidos impuros, sonidos contraídos. Y por ahora espero haberles dado una buena base de inicio de la parte de fonética del japonés. Aquí ven en pantalla, antes de que se vayan, toda esta parte de aquí son los sonidos evidenciados o puestos en realce que suelen ser distintos a cómo lo pronunciaría un hispanohablante, ¿no? Que no ha tenido, digamos, una explicación lógica de lo que sucede con estas sílabas en japonés. Entonces, su, TS es un sonido ts, ¿no? Como ts, cuando hacemos un guiño a alguien, por ejemplo. Hay que prestarle mucha atención a diferenciar bien la parte de chi y shi. Una es un sonido fuerte y la otra es un sonido suave. El sonido de esta sílaba que voy a marcar acá es A. Es un sonido intermedio entre F y H. Va aquí el sonido, ¿vale? Wa, pero esta W o en Romaji, ¿cómo se lee? O. Oh, perfecto.
Esta Y en Romaji, de la parte de la columna de Y acá, se va a leer suave. No es ya, yu, yo, sino ya, yu, yo. Y la columna de R es una R. Ra, ri, ru, re, ro. ¿Y acá? ¿Sí? ¿Está claro? Hay. Sí, está claro. Ok, chicos. Entonces, una última cosa y ahora sí los dejo. Cuando yo les diga y desca, significa está claro, está bien, ¿vale? Y ustedes me van a responder y des en el caso que esté bien, que esté todo claro. O si no, si tienen una pregunta, me van a decir Shitsumon ga arimasu. Shitsumon ga arimasu. La última U de arimasu no se lee, ¿vale? Tienen en el chat la pregunta. Perdón, la frase. ¿Y desu ka? Hi. Eso. Yes. Bien, chicos. Nos vemos el viernes entonces. Que tengan un bonito día. Felices fiestas. Matane. Matane, Matane. sensei. Matane. Chao, chicos. Matane. Bonita Matane. noche. Bye. Felices fiestas.